Les pedimos tener en cuenta las recomendaciones para tener el mejor sonido y la mejor imagen posible. Se les presentarán algunas de esas recomendaciones en pantalla, las cuales les pedimos atender. Aunque sobra, voy a pedirle a Juan Bernardo que se presente. Mi nombre es Juan Bernardo Pinzón Barco, soy médico internista, endocrinólogo, trabajo en la ciudad de Bucaramanga, soy magíster en epidemiología clínica. ¿Y Lina? Soy médica internista de la Universidad Industrial de Santander, endocrinóloga de la Universidad Nacional de Colombia, laboro también en la ciudad de Bucaramanga. Vamos a hablar hoy más que sobre un debate, puntos de vista diferentes en el abordaje de pacientes diabéticos. Siempre tenemos inquietudes sobre guías de manejo que son diferentes en su forma de aproximación a los pacientes, tenemos posibilidades terapéuticas también diversas en diferentes escenarios y vamos a tratar de ver unos de esos escenarios en esta charla. Será un gusto entonces recibir sus preguntas. Sabemos que nos ven por diferentes medios, muchos de ustedes estarán a través de Facebook, en la página oficial de la Asociación Colombiana de Endocrino. Les agradecemos nos comenten su nombre, de dónde nos escriben, desde dónde nos están viendo. Esperamos que esta sea una muy buena oportunidad para llegar a algunos rincones apartados del país donde desafortunadamente no podemos llegar con conferencias personales, pero nos queda este medio como un modo de educación médica continuada. Bueno, muy bien, no siendo más, vamos a iniciar nuestra conferencia, debate sobre el tratamiento para el paciente con diabetes, y queremos contarles que esta es una conferencia patrocinada por Laboratorios Boehringer, los cuales muy amablemente nos hacen el soporte para la misma, pero realmente no tuvieron nada que ver en el planteamiento clínico de estos pacientes, y vamos a mirarlo. Nuestro primer caso clínico es un paciente varón de 54 años, realmente sin antecedentes de importancia, fumador hasta los 30 años, se encuentra hospitalizado luego de un infarto agudo de miocardio de pared anterior, exitosamente tratado mediante angioplastia, y realmente en el examen clínico para el momento lo único que llama la atención es un paciente obeso, como ustedes pueden ver, obeso grado 1, no hay cambios de retinopatía, y al ingreso tenía una hiperglucemia de 202 corroborada. Inició terapia insulínica inicialmente, y la manera de saber si esta es una hiperglicemia asociada a estrés versus una diabetes mellitus que venía no diagnosticada es hacer una hemoglobina glicosilada, y este paciente tenía una hemoglobina glicosilada en rango de diabetes, 7.8%, corroborada por duplicado, lo que quiere decir que tenemos un diabético desconocido que debuta con un evento coronario agudo. Cuál sería la aproximación de tratamiento, y vamos a mirar una de las posibilidades para el mismo. Recientemente, hacia el mes de abril, la Asociación Europea de Cardiología junto con la Asociación para el Estudio de Diabetes Europea formularon una guía de aproximación para pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, y esta guía realmente tiene algunas novedades interesantes, las cuales vamos a resaltar y las cuales difieren de nuestras guías de endocrinología o de diabetes que habitualmente utilizamos. Y la guía, lo principal, digamos, la novedad más grande es eso que está resaltado en rojo, y es que cuando el paciente debuta o se diagnostica por primera vez con un evento cardiovascular, se sugiere que el paciente podría iniciar monoterapia con un inhibidor SGLT2 o con un GLP-1 agonista sin insulina, es decir, sin metformina, es decir, este paciente arrancaría su tratamiento con alguno de los dos grupos de fármacos que tienen probada utilidad cardiovascular, y no arrancarían con metformina. La pregunta del millón es en qué está basado esto y si realmente es una conducta que podría ser apropiada. La pregunta es si persiste el beneficio cardiovascular de estos fármacos sin metformina de base. El estudio líder, que fue el primer estudio con GLP-1 agonistas que mostró protección cardiovascular de esta clase farmacéutica, incluyó pacientes que en general tenían
falla un antidiabético oral o que estaban por fuera de la meta sin antidiabéticos orales. Si ustedes ven en la diapositiva, el 75% de pacientes en el estudio LEADER estaban con metformina para el momento que inicia esta investigación, lo que quiere decir que un 25% de pacientes estaban sin metformina. Es decir, sobre ese 25% uno podría hacer una asunción y decir, indudablemente yo podría iniciar monoterapia con liraglutide sin utilizar metformina en pacientes con enfermedad cardiovascular, y si ustedes ven el análisis de subgrupos que nos permiten ver si hay alguna interacción entre tener o no tener metformina, muestra que no hay esa interacción, es decir, que los resultados parecen mantenerse aún en ausencia de metformina, lo que querría decir que podríamos utilizar el fármaco en pacientes que no tienen metformina. De manera similar, esto ustedes ven ahí, ningún medicamento, y si ustedes ven el intervalo de confianza, aunque atraviesa el 1, tiene la misma dirección, el hazard ratio de 0,73, la misma dirección del resultado global. Aquí no se obtiene no logra diferencia estadísticamente significativa porque el poder, al hacer un análisis de subgrupo, disminuye marcadamente. ¿Qué pasa en el EMPA-REC Outcome? Es el primer estudio que mostró beneficio cardiovascular ahora de una nueva clase farmacéutica, SGLT2 inhibidores. Y si ustedes ven, también una proporción similar de pacientes estaban en metformina, 74%, lo que quiere decir que un 26% o no recibían nada o recibían un medicamento distinto a metformina de base. Y si ustedes ven en un análisis de subgrupo más abajo y resaltado en amarillo, cuando los pacientes no venían recibiendo metformina, el hazard ratio es de 0,72, es decir, que había para el MACE primario un 28% de reducción del riesgo cardiovascular en pacientes que no recibían metformina, lo que avala de alguna manera la utilización de estas monoterapias en pacientes diabéticos que tienen un debut de su diabetes a través de un evento cardiovascular y nunca han recibido metformina previamente. Acuérdense que definitivamente la diabetes no es solo corazón, entonces, ¿qué efectos tiene el hacer aproximación de estos pacientes en monoterapia en cuanto a la hiperglicemia por sí mismo? ¿Es suficiente? Y entonces, en cuanto al liraglutide, tenemos estudios de comparación cabeza a cabeza contra metformina, como ese que ustedes pueden ver a la izquierda y que está referenciado. Es un estudio oriental, y este estudio mostró que ustedes lo pueden ver llegando a una dosis de liraglutide de solamente 1.2 miligramos subcutáneo día, comparado con dosis plenas de metformina, que la reducción de hemoglobina glicosilada en el tiempo es muy similar, y el perfil de 6 mediciones de glucosa en el día es muy similar, lo que quiere decir que este medicamento se comporta muy parecido a la metformina en cuanto a sus propiedades para disminuir la glicemia, o sea que desde el punto de vista de la hiperglucemia es una alternativa válida. Y de manera similar tenemos un estudio con empaglifosina. Este estudio compara empaglifosina con metformina y también lo comparaba con sitagliptina. Nos vamos a enfocar solo a empa contra metformina, y si ustedes ven el desenlace final en cuanto a pacientes en la reducción de hemoglobina glicosilada, es muy similar. El cambio al peso favorece al inhibidor SGLT2, o sea que indudablemente también un inhibidor SGLT2 se podría comportar de manera similar a la metformina como monoterapia en cuanto a control de la hiperglucemia misma. La crítica que uno podría hacer desde el punto de vista clínico a una aproximación en el paciente diabético sin metformina es que hay 11 defectos fisiopatológicos en el paciente con diabetes, que ustedes los ven ahí, los cuales conducen todos a hiperglicemia, pero hay dos áreas que son de marcado interés para desarrollar diabetes, es decir, tiene uno que tener una alteración de la célula beta, una célula beta que no es óptima y que no permite generar la hiperinsulinemia necesaria para combatir la hiperglucemia progresiva, y adicionalmente resistencia a la insulina. Muchos de estos factores anteceden por años al desarrollo de la diabetes, y estos dos defectos fundamentales anteceden a todos los demás defectos. Y uno diría, como decimos mucho tiempo, la resistencia a la insulina es casi la madre de muchos de los defectos que se ven en el paciente diabético, y no estarían siendo antagonizados de manera adecuada
por ninguna de las dos aproximaciones que hemos hablado previamente, ni un GLP-1 agonista en monoterapia, ni un SGLT2, y esa es una crítica. Y eso se puede ver dentro de los componentes del síndrome metabólico y las enfermedades asociadas a síndrome metabólico, como hiperlipidemia, la triada lipídica típica del paciente diabético con síndrome metabólico, la hipertensión, la obesidad, el cáncer que acompaña en una mayor proporción a los pacientes con síndrome metabólico, la hepatopatía asociada a diabetes, llamada también hígado graso, y en estos casos indudablemente se ha visto que la metformina puede tener un papel muy valioso aún en pacientes no diabéticos, es decir, en estados de prediabetes o en síndrome metabólico, que han sido bien probadas y que han mostrado efectos benéficos. Y esa es una de las razones por las cuales a uno de alguna manera le parece que queda coja la guía europea en cuanto a tratar de suprimir de una vez el uso de metformina en estos pacientes como coayudante para el tratamiento de los mismos. Porque ciertamente la metformina, y hay muchos estudios que ya lo demuestran, va mucho más allá del control de la glucemia, y si la glucemia tuviera solo una cara, probablemente la monoterapia sería una buena aproximación, pero indudablemente la diabetes es una enfermedad para ser atacada en multitarget, múltiples blancos de acción, y esos blancos de acción múltiples, la metformina tiene múltiples acciones más allá de disminuir la resistencia a la insulina a nivel hepático, que es como su acción principal. Pero si ustedes ven en esta gráfica, hay una publicación, una revisión excelente que podrían consultarla, ustedes podrán encontrar que tiene acciones sobre el microbioma que son muy importantes y ahora aparentemente muy importante en el desarrollo de la enfermedad, sobre la acumulación de grasa ectópica, adicionalmente sobre resistencia a nivel de otros órganos, inflamación y oxidorreducción o estrés oxidativo. Entonces, indudablemente eso nos quedaría cojo. Por tanto, pues me alegra mucho que no hayas perdido esa visión endocrinológica. Gracias. Si bien es cierto, la guía de cardiología sugiere que hagamos uso primero de un inhibidor SGLT2 o estos medicamentos que son cardioprotectores, obviando la metformina, porque vamos a perderle el cariño a un medicamento que nos ha acompañado durante más de 60 años. Es fácil criticar la falta de estudios con enfoque o con objetivo primario cardiovascular cuando hablamos de metformina, pero no es justo negar las ventajas que se han encontrado en múltiples estudios observacionales. Fíjate que hay múltiples revisiones, metaanálisis, donde con muchísimos pacientes, como en esta metaanálisis de 26 estudios, con más de 800,000 sujetos, se ve disminución de la mortalidad de todas las causas. Ahora, que si esa mortalidad es a expensas, o mejor, se obtiene a través de reducción de mortalidad cardiovascular o de cáncer, eso está por establecerse. No se puede obviar tampoco ventajas de la combinación de tener el uso concomitante de metformina con un inhibidor SGLT2, o sea, no veo por qué no se pueda obtener ventajas. Ahora, hablando de si es de origen cardiovascular la reducción de mortalidad que se ha descrito en estudios observacionales, hay un reciente metaanálisis con más de 1 millón de pacientes de sujetos con enfermedad coronaria que fueron tratados con metformina. Se encontró de forma significativa reducción de mortalidad cardiovascular y algo muy interesante, reducción en falla cardíaca, en desenlaces de falla cardíaca, que cuando uno siempre piensa en metformina es si tiene falla cardíaca no la use, pero definitivamente hay un subgrupo muy específico que seguramente no se beneficiará de la metformina, pero en este metaanálisis, que realmente vale la pena estudiarlo, nos demuestran que no, que es un medicamento muy seguro. Entonces, en resumen, para este primer caso, Lina, según las guías europeas, americanas de diabetes, el enfoque de ese paciente con 7.4% de hemoglobina glicosilada, ¿cuál sería? ¿Qué medicaciones según la guía de diabetes? Según la visión del endocrino sería perfecta una combinación, metformina, inhibidores SGLT2. Y aunque el paciente esté en 7.4% de hemoglobina glicosilada, ¿no es riesgoso? No, absolutamente. Estamos hablando de un medicamento que no nos está aumentando el riesgo de hipoglucemia, dos medicamentos que me están potenciando los eventos benéficos en toda esa mirada de fisiopatológica que mencionaste, o sea que se puede obtener múltiples beneficios utilizando dos medicamentos. De acuerdo. La guía europea
de cardiología con diabetes, indicaría utilice una monoterapia porque el paciente está a menos de 1% de la meta, y la monoterapia que usted utilizaría debería ser o bien con gliflozina comprobada protección cardiovascular, en este caso empaglifosina o canaglifosina, que son los que tienen probada protección, o utilice un GLP-1 agonista con probada protección cardiovascular, que sería dulaglutide, semaglutide o liraglutide. Entonces sería esas las posibilidades y ellos arrancarían solo con monoterapia sin utilizar metformina en este caso particular. Perderían algo de ventaja de lo que la metformina nos puede dar. Yo pienso que sí. Opinión. Bueno. Vamos a avanzar. Un segundo caso, un paciente, varón de 64 años con historia de diabetes por 7 años. Está adecuadamente controlado durante todo ese tiempo, utilizando como monoterapia metformina. Es hipertenso desde los 50 años, está en tratamiento con valsartán hidroclorotiazida y adicionalmente tiene enfermedad coronaria, una angina estable con tratamiento de ASA, carvedilol y rosuvastatina. Al examen físico, la tensión arterial elevada, 142/84, con una obesidad grado 1 sin cambios de retinopatía. Viene a la consulta con unos exámenes, glicemia en ayunas de 116, glicosilada de 7,4, creatinina de 1,2 para una tasa de filtración de 63 y albuminuria en muestra aislada positiva 180 miligramos. Un ecocardiograma con una fracción de eyección de 48%, hipertrofia ventricular y disfunción diastólica. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos con este paciente? Básicamente tenemos que priorizar las metas y eso es lo que nos invita las guías, por ejemplo, el consenso de EASD y ADA. Y en un caso como él tenemos que hablar del control glicémico, tenemos que mejorar su peso y controlar adecuadamente la presión arterial, pero no podemos olvidar los desenlaces duros de nefro y cardioprotección en un paciente que ya está teniendo claro compromiso coronario y renal. Pero todas estas decisiones deben estar centradas en el paciente. Eso implica que debemos perfilarlo y que dependiendo de las comorbilidades que estamos encontrando, haremos el manejo. ¿Por qué plantear un GLP-1 en un caso como este paciente? Justamente todo lo que ya previamente el doctor Pinzón mencionaba, donde hay múltiples sitios donde va a actuar el GLP-1 venciendo la resistencia a la insulina y además con efectos centrales sobre apetito, sensación de saciedad, no solamente a nivel central sino a nivel gástrico, efectos benéficos sobre el riñón. Todo esto puede llegar a ser una consideración válida en este paciente. Y ahora, ¿cuál GLP-1? Bueno, si vamos para hablar netamente de control glicémico, los GLP-1 todos van a ser efectivos, todos me van a servir para reducción de glicosilada y como efecto de clase, todos me van a ayudar a reducir peso. Pero vamos a ver, entre GLP-1 o un inhibidor SGLT2, ¿qué podríamos considerar? Si yo utilizo al mismo tiempo un GLP-1, en el caso específico exenatide, con un inhibidor SGLT2 como dapagliflozina, en el estudio Duration 8 nos demostraron que la combinación de los dos medicamentos era más poderosa para lograr reducción no solamente de hemoglobina glicosilada, sino de peso, tanto en la evaluación inicial a 28 como a 52 semanas. Y cuando hacemos el manejo secuencial como lo que proponen en las guías, utilice primero, y en este caso, utilizar un inhibidor SGLT2 primero, y si no me llegó al control, agréguele un GLP-1 en el caso de dulaglutide. Eso se estudió en el AWARD 10. ¿Y qué nos mostró? Lo mismo, cuando ustedes combinan un GLP-1 con un inhibidor SGLT2 van a obtener una mejor respuesta en reducción tanto de glicosilada como de peso. Y si comparamos cabeza a cabeza GLP-1 con inhibidores SGLT2, solamente contamos con el Sustain 8, en donde se comparó semaglutida contra canagliflozina. Se demostró mejor respuesta para reducción de glicosilada y reducción de peso con la presentación inyectada de semaglutida, tanto en peso como en control de glicosilada. Pero vamos a centrarnos ahorita en el beneficio cardiovascular, porque dijimos que teníamos que controlarle tensión, peso y mejorar su glicosilada. Ahora vamos a ver nefro y cardioprotección.
Estudios positivos, el Rewind con dulaglutide, donde se demostró beneficio con reducción de la mortalidad y del desenlace compuesto de 3 puntos en el seguimiento a estos pacientes. El líder con liraglutide, lo mismo, nos logró demostrar reducción tanto de el endpoint primario de 3 puntos como la muerte cardiovascular, en donde se han quedado cortos los GLP-1 en la hospitalización por falla cardíaca. Semaglutide, del cual pues vamos a hablar brevemente porque todavía no lo tenemos disponible. Sabemos que tanto en la presentación subcutánea como oral es un medicamento muy prometedor por los desenlaces y el beneficio a nivel cardio-renal que nos ofrece. Por lo tanto, es a mi modo de ver una terapia complementaria. No tienen por qué pelear el GLP-1 con el inhibidor de SGLT2. Cuando hablamos de toda la fisiopatología, nos damos cuenta que donde uno quede corto, el otro lo potencia. Ejemplo, si en reducción de peso el inhibidor SGLT2 es bueno, pero le pongo algo mejor como el GLP-1, el paciente obviamente se me va a beneficiar más. Si alguno tiene mayor ventaja en otras comorbilidades que no podemos olvidar, hígado graso, pueden perfectamente obtenerse muy buenos resultados cuando se combinan este tipo de terapias. De acuerdo, este es un paciente con enfermedad cardiovascular establecida, está fuera de meta con monoterapia con metformina, está con 7.4% de hemoglobina glicosilada, o sea, tenemos que bajarlo un poquito más para llevarlo a la meta con seguridad, y la disyuntiva sería, si utilizamos los dos, uno de los dos, y yo me voy a ir un poco por el SGLT2. Primero, por una razón muy sencilla, yo no sé llenar un MiPres. ¿Tú sabes llenarlo? Estoy aprendiendo. Perfecto. Entonces, como yo no sé llenar un MiPres, entonces me voy por el SGLT2 porque no me toca llenar el MiPres. Entonces es muy fácil. Entonces vamos a hablar un poco del SGLT2. Fíjense que en esto, tanto la guía europea a su izquierda como la guía americana a su derecha están de acuerdo. El paciente viene recibiendo metformina, tiene enfermedad cardiovascular, está con enfermedad cardiovascular. El siguiente paso tiene que ser obligatoriamente, piense que su variable definitiva de elección tiene que ser esa enfermedad cardiovascular. Con base en esa tiene que tomar una decisión a favor del paciente en generarle mayor protección cardiovascular, lo cual ninguno de los otros grupos de fármacos que también bajan el azúcar lo ha logrado. O sea que aquí sí hay que decidir entre una de estas dos ramas obligatoriamente. Si el paciente no tuviera enfermedad cardiovascular manifiesta, ¿qué nos dicen las guías? Pues la guía europea americana nos dice, pues el siguiente paso para ver es, usted tiene mucho riesgo de hipoglucemia o que el paciente la tuviera. Este paciente es un paciente joven, o sea, podría tolerar bien la hipoglucemia, o sea, no sería nuestra mayor preocupación, pero lo que sí llama la atención es que es obeso. Este paciente tiene un índice de masa corporal mayor de 30, o sea que basado en obesidad nos iríamos en tomar la siguiente decisión, y en ese caso tendríamos dos alternativas. Curiosamente, SGLT2 inhibidores y de nuevo GLP-1 agonistas, o sea, volvemos a caer en una cuestión común. ¿Qué nos dicen otras guías? Salgámonos de estas guías cómodas, no nos está pasando esto, ahora sí, y estas son las nuevas guías de la LAD que salieron publicadas, están en línea, y si ustedes ven, dice, bueno, metformina, monoterapia, si el paciente está fuera de la meta, como ahí lo refieren, más del 7%, piensen, metformina SGLT2, falla cardíaca o nefropatía o enfermedad cardiovascular, metformina, un agonista GLP-1, dicen obesidad o antecedente de enfermedad cardiovascular, volveríamos a caer en esos dos, y nos dan la alternativa de inhibidor de PP4, pero las características de nuestro paciente no darían para él y tampoco para una sulfoniluria de segunda generación, o sea, probablemente todas las guías coinciden en que hay que irse a alguna de estas dos. ¿Y por qué glifosina? Porque la glifosina nos enfocaría a todos esto, además de no llenar el MiPres, que es una cuestión muy importante. Adicionalmente, fíjense, hemoglobina glicosilada, hipoglucemia, peso, cardíaco y renal. Y vamos a ver algunas de estas conexiones. Esta conexión que yo llamo seguridad-eficacia. Seguridad-eficacia es que comparado contra otras combinaciones de fármacos orales, podemos decir que la combinación metformina-SGLT2 probablemente es la combinación más poderosa
y que lleva más pacientes a meta de hemoglobina glicosilada, eso es muy importante, y a menos pacientes necesidad de ser rescatados, lo pueden ver acá, hay menos pacientes que necesitan una tercera droga de rescate cuando se utiliza combinación metformina inhibidor SGLT2. Y adicionalmente, otra cosa importante en este metaanálisis es que es mucho más eficaz que otras combinaciones, y este metaanálisis que salió publicado en PLAS ONE lo refiere. Y esta eficacia es muy importante, que se lo logra con un nivel de tasa de hipoglucemia similar a la del placebo. A pesar de que tenemos mejor control de hemoglobina glicosilada, no hay más riesgo de hipoglucemia, lo cual hace que sea una conexión de seguridad con eficacia. Y si queremos conectar eficacia con obesidad, estos fármacos también lo dan, y como hablamos para el caso anterior, cuando yo te hice la pregunta que si había alguna preocupación con 7.4 arrancar 2 fármacos de una vez, por 2 fármacos que no producen hipoglucemia, la respuesta es no, y ustedes pueden ver aquí a su mano izquierda que cuando el paciente está en las metas de hemoglobina glicosilada, cuando está en metas de hemoglobina menos de 7% y usted coloca un inhibidor SGLT2, no va a bajar más la hemoglobina glicosilada, pero tiene sí un efecto, sigue teniendo un efecto favorable en el peso y en los beneficios cardiovasculares, y eso es lo que más nos interesa en casos como pacientes que están en meta. En este caso está fuera de meta, o sea, se va a beneficiar y va a bajar la hemoglobina glicosilada y va a bajar el peso, como ustedes ven en la parte derecha, y esa disminución de peso se da incluso en pacientes con índice de masa corporal menor a 25, es decir, se mantiene la eficacia con o sin obesidad, y eso es muy importante. Y esa conexión podemos llevarla al metabolismo, y es que desafortunadamente, y a diferencia de los GLP-1, y ahí sí me ganas tú, en estos pacientes que reciben un inhibidor SGLT2 posiblemente hay una reganancia de peso con el paso del tiempo, y eso puede darse porque el paciente aumenta la ingesta, eso lo generan los inhibidores SGLT2, pero la acumulación de grasa ectópica, como ustedes ven en la parte de la derecha, específicamente, por ejemplo, en este caso, grasa a nivel hepático, disminuye marcadamente en solo 24 semanas con un inhibidor SGLT2, y ya tenemos demostración histológica de regresión del acúmulo de grasa dentro de los hepatocitos en pacientes a los que se llevaron a biopsia hepática y estaban recibiendo inhibidores SGLT2, o sea que tenemos evidencia interesante. Y tenemos otras conexiones que para este caso son afortunadas. Uno es la conexión cardiorrenal, la combinación de empezar a hacer falla renal y aumento de eventos cardiovasculares es bien afrontada por estos medicamentos. ¿Y cómo es bien afrontada? Pues sí, tenemos evidencia que hay disminución, no tenemos aquí, ahora sí, ok. Tenemos plan tortuga, esto parece ser algo del paro. ¿En paro? Sí, parece que tenemos algún problema con el paro. El plan tortuga parece que nos tomó aquí esta cuestión. Lo que pasa es que te van a dar regalo de día y médico. Debe ser. No sé. Bueno, y la conexión cardiorrenal, ¿cómo se da? Mientras salen las imágenes, porque no nos aparecen las imágenes. La conexión cardiorrenal se da en que los inhibidores, el MER o desenlace renal compuesto, en el cual el paciente disminuye desenlaces duros desde el punto de vista renales. Y esa disminución de desenlaces renales se da inclusive en pacientes, o es muy importante en pacientes que ya tienen microalbuminuria, y se disminuye la posibilidad de progresión a otra falla renal. Ok. Ok, perfecto, gracias. Y finalmente, en el centro, ya. Esto se acabó. Entonces, en este caso, yo me inclinaría por un inhibidor SGLT2 porque tendría un efecto favorable en el peso, que es importante para este paciente, nos daría protección cardiovascular. Este paciente tiene una fracción de eyección menor al 50%, o sea, tenemos riesgo de falla de insuficiencia cardíaca sistólica y ya tiene disfunción diastólica. Me gustaría más un inhibidor SGLT2 por esas características. Y la siguiente es hipertrofia ventricular izquierda, porque también se ha visto disminución de la hipertrofia ventricular izquierda con los inhibidores SGLT2. Me iría por ellos. Bueno, a mí me gustan todavía los GLP-1, me parece que pueden ser una muy buena opción. Va a tener efecto también sobre células y disminución de apoptosis en el cardiomiocito, me va a ayudar con el peso.
una reducción de presión arterial que no va a ser clínicamente significativa, pero que algo que he aprendido de mis amigos cardiólogos es que cualquier milímetro de reducción en la presión arterial cuenta con estos pacientes. Es valioso. Muy bien. Bueno, vamos al último caso. Caso número 3 es una mujer de 77 años, diabética desde hace 10. Estaba en tratamiento con metformina en 2000 miligramos y además inhibidores SGLT2 desde hace 3 meses. Por valor de glicosilada de 8,3 se le había agregado. En general, buenas condiciones de salud, pero desde que se inició el inhibidor SGLT2, tiene aumento en su incontinencia urinaria, episodios de hipotensión ortostática y adicionalmente un episodio de infección urinaria y por ello no es juiciosa con el medicamento. Tiene antecedente de hipertensión arterial que está en tratamiento, dislipidemia, en manejo, insuficiencia venosa en terapia con soporte, osteoporosis, recibe denosumab, hepatitis autoinmune. Esta paciente tiene corticoide prednisona desde hace 8 años en dosis de 5 miligramos. Tiene una escala de fragilidad dada como de calificación intermedia, o sea que no está ni muy ni más. Es decir, no está ni tan comprometida, pero tampoco está totalmente sana. Creatinina de 1,2. Y al examen clínico, como dato positivo, está hipertensa, tiene sobrepeso, 26 de índice de masa, con cambios de retinopatía proliferativa, no proliferativa, y S2 reforzado y soplo de aortoesclerosis. Y hepatomegalia de 1 centímetro, palpable pues por debajo del reborde, pulsos adecuados y monofilamento no detectado en 1 de 3 puntos. Bueno, entonces viene la famosa discusión, ¿qué lugar va a tener ahora el inhibidor de PP4? Porque después de que hemos hablado de GLP-1, inhibidores de GLT2, de la misma metformina que nos está disminuyendo eventos cardiovasculares, que nos protege el corazón, nos protege el riñón, en teoría el inhibidor de PP4 no quedaría para nadie. Pero debemos tener en cuenta que de los objetivos que mantenemos en las terapias debe ser medicamentos que no nos produzcan hipoglucemia, que ojalá tengan mínimo efecto neutro si no nos ayuda a bajar, por lo menos que no nos engorde al paciente, que tengan un perfil de seguridad incluyendo cardiovascular similar al placebo y que sean de fácil adherencia. Y pues todos esos requisitos me los cumple sin duda un inhibidor de PP4. ¿Cuál es el detalle? Los 3 primeros estudios de desenlaces cardiovasculares con inhibidor de PP4 fueron buenos en el sentido de que fueron de efecto neutro sobre el desenlace de 3 puntos del MACE, pero en falla cardíaca seguíamos teniendo dudas si iban a ser o no seguros. Viene el estudio Carmelina. El estudio Carmelina fue diseñado para comparar linagliptina contra placebo. Y nos damos cuenta que, si ustedes me permiten y con el permiso de los epidemiólogos, prácticamente en las líneas no hay diferencia dentro de las 2 líneas de placebo y linagliptina en cuanto a desenlaces cardiovasculares, lo que significa que tiene un comportamiento igual al de placebo, que es de las cosas que estoy buscando. Y miremos ahora respecto a falla cardíaca u hospitalizaciones por falla cardíaca, nos damos cuenta que son menores los eventos cuando se utiliza linagliptina. En otras palabras, no hubo en esta medicación un efecto que favoreciera el desarrollo de falla cardíaca. Nos está diciendo que tiene seguridad desde el punto de vista insuficiencia cardíaca para estos pacientes. Ahora, hospitalizaciones por falla cardíaca en pacientes que ya tienen nefropatía. Cuando se vio la población placebo de este estudio, el riesgo de desarrollar hospitalización por falla cardíaca teniendo al tiempo enfermedad renal aumentaba 2.8 veces. En cambio, cuando el paciente estaba recibiendo el medicamento con linagliptina, se encontró que había beneficio al disminuir no solamente la progresión de la albuminuria, sino que con el evitar el paso de micro a macroalbuminuria o albuminuria franca, es el efecto grande que nos está ayudando a conservar riñón. Es decir, que esto es algo muy positivo porque hasta ahora los medicamentos venían siendo muy neutros en cuanto a desenlaces renales, los medicamentos de esta familia. Pero
En la vida real, la mayoría de nuestros pacientes están con sulfonilurias. Entonces viene la pregunta, ¿será mejor un inhibidor de PP4? ¿Será mejor la sulfoniluria en cuanto a desenlaces cardiovasculares? Y surge el estudio Carolina. Carolina lo que nos muestra es una población muy parecida a la que vemos en la práctica habitual. Fíjense ustedes, son pacientes con duración promedio de la diabetes alrededor de 6 años, estaban recibiendo terapia estándar. El único criterio grande de exclusión que tenían era que no tuvieran insulina, 83% de ellos con metformina, 9% de estos participantes, más de 6.000 participantes eran naive, no estaban recibiendo ninguna terapia, y de ellos el 42% ya tenía enfermedad cardiovascular establecida, 37% tenían al menos 2 factores de riesgo cardiovascular y el 40% tenían diabetes por mínimo 5 años. Ok. ¿Tienen los viejos particularidades? La respuesta es sí. La particularidad mayor del paciente anciano, del paciente viejo, es que probablemente debemos buscar mejoría de la calidad de vida y no enfocarnos tanto en buscar muchos años de vida adicionales. Y desde ese punto de vista, tanto la Asociación Americana de Geriatría a su mano derecha como la Endocrine Society a la mano izquierda han puesto unos límites de la meta de hemoglobina glicosilada que son muy importantes. De hecho, me gustan los de la Sociedad de Geriatría en general porque tienen además límite inferior, o sea, los pacientes muy complejos o muy frágiles, fíjense que la meta mantenga hemoglobina glicosilada entre 8 y 9%, el saludable ni siquiera hablan de menos de 7, sino entre 7 y 7.5. La Endocrine Society no tiene límite inferior cuando el paciente no está recibiendo un fármaco que genere hipoglucemia, pero cuando está recibiendo un fármaco que sí genera hipoglucemia, entonces sí hay un límite inferior de hemoglobina glicosilada, es decir, esté entre este y este rango. ¿Por qué esto es importante? Porque obviamente hay fármacos que pueden bajar al paciente excesivamente y ponerlo a riesgo de hipoglucemia, y esta sí es una población en que la hipoglucemia no nos llama la atención. Algo adicional, y esto que les muestro adicionalmente, es que la desintensificación es una palabra que se usa mucho en pacientes viejos, que se puede utilizar mucho en pacientes con insuficiencia renal, y es tratar de desintensificar, de disminuir la meta o de disminuir el número de terapias a través de reducción de dosis, suspensión de agentes o cambiar de uno a otro agente que sea más seguro por el tipo de población que estamos atendiendo. La pregunta es si aún tienen cabida las sulfonilurias. El ACP, el Colegio Americano de Médicos, dice indudablemente sí, y es nuestra segunda elección. Las guías NICE la muestran como segunda elección en un nivel exactamente igual que las demás terapias de segunda línea. Las guías ALAT dicen sí, pueden estar en segunda línea, pero con las salvedades ya vimos las demás características donde otras serían preferibles, pero cuando las otras no son preferibles porque no hay una variable en el paciente que lo amerite, las sulfonilurias entran a competir de tú a tú, pero las sulfonilurias de segunda generación. Y esta anotación que hace ALAT y que no hacen otras asociaciones a mí me parece muy importante porque mucho de la seguridad depende de esto, entre otras cosas. Hay otras organizaciones que dicen, pues, si son países pobres o países de bajos recursos, entonces utilizamos sulfonilurias, y entre esas están la misma ADA y la Organización Mundial de Salud, en el cual el argumento es bajo precio, que puede ser discutible desde muchos puntos de vista porque lo que es barato en caja a caja puede salir caro en desenlaces en los pacientes. ¿Qué buenas noticias tenemos con las sulfonilurias? Que teníamos alguna preocupación sobre la seguridad cardiovascular de las sulfonilurias. El estudio Carmelina nos dijo DPP4 en seguridad cardiovascular es igual que placebo, y el estudio Carolina nos dice sulfonilurias es igual en seguridad a linagliptina, y eso es una buena noticia. Pero ojo, estamos hablando de una sulfoniluria de segunda generación, es decir, esto no es extrapolable
a las de primera generación, es decir, específicamente no podríamos extrapolar este resultado a glibenclamida. Pero ese es un hecho claramente positivo a favor de las sulfonilurias y que de alguna manera rescata una preocupación muy grande que teníamos en ellos. Y eso se logró, fíjese, con un control glucémico que fue muy similar tanto en sulfonilurias y en inhibidor de PP4. Y esta gráfica que ustedes ven abajo está a favor del inhibidor de PP4, porque siempre en todas las guías se dice que el inhibidor de PP4 es inferior en eficacia a una sulfoniluria, y si ustedes ven aquí en un seguimiento muy prolongado de muchos años, la eficacia de los dos medicamentos fue similar, lo que querría decir que por eficacia no debería ser la toma de decisión entre una sulfoniluria y una gliptina. El problema es que a pesar de ser una población, a mi juicio, de relativo bajo riesgo para hipoglucemia, ¿por qué? Porque tú acabaste de decir 40% eran diabéticos de menos de 5 años, no se permitió ingresar pacientes diabéticos que utilizaran insulina, y esas dos cosas de inmediato hacen que esta sea una población relativamente joven, relativamente sana, y a pesar de ser una población relativamente joven y sana, ustedes ven ahí esos aumentos del riesgo relativo para el desarrollo de hipoglucemia, inclusive las hipoglucemias, la hospitalización por hipoglucemia 9 veces mayor en el grupo sulfoniluria y la hipoglucemia severa 7 veces mayor en el grupo sulfoniluria. Y esa es una gran preocupación y eso se ve prácticamente desde el inicio. Entonces eso es algo para tener en cuenta, sobre todo cuando yo perfilo mi paciente. Entonces, si es un paciente que de entrada tiene riesgo de hipoglucemia, porque tiene insuficiencia renal, como nos dijo Ana María en el webinar de hace una semana, el paciente que tiene insuficiencia renal o el paciente que es viejo, esas cosas inmediatamente le deberían hacer a uno pensar que un fármaco que aumenta tan significativamente el riesgo de hipoglucemia debe ser utilizado, si se va a utilizar, debe ser utilizado con precaución. Fíjese el promedio de edad de estos pacientes, que eran 63 años, eran relativamente jóvenes, y estos pacientes desarrollaron hipoglucemia. Si vamos a utilizar sulfonilurias, estas tres consideraciones son muy importantes. Inicie con la menor dosis. Si ya la está recibiendo, debe desintensificar a los mayores de 65 años o los que tienen enfermedad renal diabética o enfermedad renal crónica de otro origen, y aún piense en otras alternativas si es necesario. Y quiero mostrarles de los suplementos del estudio Carolina, fíjense que ese inicio de una dosis menor es obligatorio en el estudio Carolina. Todos los pacientes durante las primeras 4 semanas en cuanto a las sulfonilurias recibieron 1 miligramo de glimepirida, es decir, se inició con la dosis más baja. A pesar de ese inicio con la dosis más baja, la tasa de hipoglucemias en ese periodo de titulación inicial fue el momento de más alta tasa de hipoglucemias. O sea, a pesar de utilizar la dosis más baja, fue el momento donde más hipoglucemias se presentaron, lo que quiere decir que a pesar de que ser una recomendación válida, es una recomendación que no nos lleva a tener la seguridad completa que el paciente no va a presentar hipoglucemias, y eso es muy importante. Y esto en cuanto a hipoglucemias severas, que fíjense que se siguieron presentando a lo largo de todo el tiempo, pero estas primeras semanas de titulación, estas primeras 16 semanas, fueron especialmente críticas. ¿Son todas las sulfonilurias iguales? La respuesta es, son todas iguales en muchas características, excepto en su poder de generar hipoglucemia. En el poder de generar hipoglucemia, claramente la gliclazida y la glimepirida son diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, es probablemente parte de la recomendación de la LAD, es decir, si usted quiere ir a la fija por seguridad, debería utilizar al menos una de segunda generación, y aún así no está exento de riesgos. Bueno, la pregunta después de hablar de todo esto es: ¿qué estamos haciendo en la vida real? Nos encontramos con un estudio de reciente publicación que es el Discover. El Discover evaluó en 37 países cómo se estaba intensificando aquel paciente que no llegaba a metas después de tener metformina. Y en esa gráfica, que no vemos nada, no veo absolutamente nada, estoy seguro que nuestros, ¿cómo se llaman? Nuestros seguidores del webinar tampoco están viendo. Vamos a ver lo grande en la conclusión. La forma en que se intensifica con más frecuencia en la vida real, se agrega o una sulfoniluria o un inhibidor de PP4. Y a pesar de
toda la evidencia que hemos mostrado, solo 6% de los pacientes estaban recibiendo un inhibidor de SGLT2 y solamente un 1.2, prácticamente 2% de los pacientes estaban con GLP-1. Interesante. Eso suma 8% con estos tipos de moléculas cuando la prevalencia a los 60 años de enfermedad cardiovascular establecida en los pacientes diabéticos es del 30%. Fíjate, o sea que nos estamos quedando cortos en seguir las recomendaciones de todo lo que hemos visto de poner medicamentos cardio o nefroprotectores. De acuerdo. Bueno, y la parte de desenlaces cardiovasculares con, según el medicamento que se escoja como de segunda línea. Y este estudio es bien interesante porque es la perspectiva de un asegurador. Ajá. Entonces, tomaron toda su población y encontraron, tomando como punto de referencia el inhibidor de PP4 como segunda que es molécula, neutro. Claro, por su efecto neutro, encontraron que los mayores riesgos de desenlaces negativos cardiovasculares los daba la insulina y la sulfonilurea. Pero más que desenlace cardiovascular, es decir, no estamos diciendo que la insulina infarte, estamos diciendo que estamos con una población quizás muy frágil, población que tiene múltiples comorbilidades y que por lo tanto cuando recurren a la insulina puede ser que ya sea algo tarde. Fíjate que es insulina basal, ni siquiera es un esquema complejo de insulina. De acuerdo. Y muy de la mano con lo que tú acabas de decir, si bien el estudio demostró que sulfonilurea era igual, en este caso glimepirida, igual a linagliptina, en la vida real ellos encontraron que no les iba bien. Y es interesante que el mismo asegurador diga: les recomendamos a los médicos utilizar moléculas del tipo inhibidores GLT2, GLP1 cuando requieran intensificar a sus pacientes. Así que en medio de toda esta multitud de pacientes que vemos en el día a día, no nos queda más que un mensaje: hay que individualizar el tratamiento. Sabemos que nos tenemos que regir dentro del marco que nos están dando como reglas de juego actualmente. Pero por favor nunca renunciemos a la buena práctica clínica, que es el mensaje más acertado en el Día Panamericano del Médico. Les deseamos un feliz día. Ok, vamos a pasar a preguntas que hayan surgido durante este lapso de tiempo en nuestro chat. Todavía tienen tiempo de seguir preguntando en el chat y nosotros intentaremos resolverles esas inquietudes en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, saludos. Jenny Tatiana nos pregunta: si tengo un paciente con una hemoglobina glicosilada de 14, ¿podría iniciar con metformina, vildagliptina y realizar ajustes a los 3 meses? Jenny, yo te diría, por regla general, un paciente con hemoglobina glicosilada ha ido creciendo la cifra, pero una hemoglobina glicosilada por encima de 11, otras asociaciones dicen de 9, debutante, es un paciente que debe recibir insulina. Ese paciente hay que disminuir la glucotoxicidad de manera rápida. Entonces ese paciente se beneficia de insulina, probablemente sea una insulina basal. ¿Puede recibir simultáneamente terapia oral? Por supuesto puede recibir terapia oral simultáneamente, es decir, puede darle metformina y eventualmente algo más si usted lo quisiera, pero indudablemente debe recibir insulina. Eso no quiere decir que el paciente no pueda dejar de recibir insulina en el futuro. Lo más probable es que al cabo de 2 o 3 meses ese paciente ya no requiere insulina. Pero ese periodo inicial de insulinización con disminución de la glucotoxicidad es clave y le da un respiro a la célula beta. Y ese valor de 14 es sinónimo de insulina. Muy bien. Nos preguntan: si tengo un paciente con dosis baja de insulina, con metformina, de inicio reciente, pero la glicosilada está en 8%, deseo ponerle un inhibidor de PP4, ¿podría realizar desmontaje de la NPH y cómo lo haría? Obviamente, perfectamente se puede hacer. O sea, esas variaciones en la actualidad de paciente que ya está en insulina e intentar el desmonte a algún otro fármaco oral u otro inyectable es completamente válido si las condiciones del paciente lo permiten y no estamos enfrente de un paciente tipo 1 o un paciente LADA que claramente requieren insulina. Entonces en ese paciente uno podría iniciar dosis plena del inhibidor de PP4, empezar con una reducción. Aquí hay unas cifras al azar de probablemente un 20% de la
insulina que está recibiendo, y eventualmente en la titulación, en el seguimiento, en las glucometrías que se hace al paciente, podría uno explicarle que si sus cifras están por debajo de tal o cual cifra, nivel de glicemia en ayunas, podría ir reduciendo progresivamente la dosis de insulina basal. Y si las condiciones se dan, pues puede que termine sin necesitarla. Eso solo el seguimiento clínico del paciente, un seguimiento clínico juicioso y cercano, permitiría determinar si no lo necesita. Yo realmente no se la bajaría de entrada, porque fíjate que tiene una glicosilada de 8. De acuerdo. Metformina. Sí. Entonces le dejo la metformina, la insulina y le agrego el inhibidor de PP4, pero hago educación para control glucométrico. Totalmente de acuerdo, sí. Bueno, Diana Cañón, buenas noches. El uso de metformina y sitagliptina, ¿qué impacto puede tener en el aumento de transaminasas y cuándo estaría indicado retirarlo en caso de elevación de las mismas? Sitagliptina, la elevación de transaminasas. Fíjense que inclusive en insuficiencia hepática Child A o B, prácticamente los inhibidores de PP4, quizás con la excepción de vildagliptina, están aprobados para ser utilizados, o sea, no habría problema. Tiene uno que fijarse bien si la elevación de las transaminasas es un reflejo de el hígado diabético, es decir, de un hígado graso no alcohólico. Muchas veces estos pacientes, al mejorar su fenómeno de insulinoresistencia, mejoran las transaminasas. De hecho, con metformina pasa muy frecuentemente, también pasa con glitazonas. Entonces, eventualmente lo que hay que vigilar es si nos estamos enfrentando a ese hígado graso favorecido por el fenómeno de insulinoresistencia, y posiblemente el tratamiento de la diabetes vaya mejorando. Pero hasta Child B, por ejemplo, Sita, Saxa y Lina se podrían utilizar sin problema. Saxa no, perdónenme, ni Vilda, pero Sita y Lina sí se podrían utilizar. Sí, y realmente sí es importante lo del hígado graso, porque a veces uno se deja confundir y quita el medicamento, quitándole una buena oportunidad al paciente con el inhibidor de PP4. Pasa exactamente igual con las estatinas. La gente a veces no arranca estatinas porque el paciente tiene una elevación de transaminasas que no superen 3 veces el límite superior del laboratorio, y eso no tiene sentido porque de hecho las estatinas también ayudan a la disminución del fenómeno inflamatorio hepático. Entonces no es una contraindicación. Bueno, esta es cuando se va a cirugía y se debe suspender por riesgo metformina GLP-1, opción monoterapia con insulina. Me parece entenderle la pregunta como que si el paciente va a suspendérsele las medicaciones que trae ambulatorio, dejarle como opción monoterapia con insulina, sí, porque va a ser operado durante el manejo hospitalizado, siempre lo vamos a utilizar manejo con insulina y el correspondiente control glucométrico. Lo importante, y eso sí es una cosa de la que debemos ser conscientes, es la necesidad de seguimiento en el egreso para que no todos los casos van a quedar con insulina de modo permanente. Pero sí, claro que se puede reemplazar dependiendo de los niveles o del protocolo, que se tenga en cada institución para el manejo del paciente hospitalizado. Vas a requerir insulina. Y para enfatizar, metformina, inhibidores SGLT2 en el perioperatorio o en el hay que retirarlos. Estos sí son 2 tipos de fármaco que hay que retirarlo. Tenemos estudios de pacientes hospitalizados incluso con GLP-1 e incluso con DPP4, entonces esos se podrían llevar hasta el momento previo a la cirugía y no tienen ningún problema. Las otras 2 familias farmacéuticas no deben ser llevadas en las 48 horas anteriores idealmente. Bueno, seguridad de inhibidores GLT2 y GLP-1 en pacientes ancianos mayores de 75 años, ¿qué evidencia hay? Tenemos información en GLP-1 claramente en población vieja, mayor de 75 años, con muy buenos resultados. Realmente no habría una preocupación de seguridad. Con los inhibidores SGLT2 habría precaución por varias razones. Uno, porque el muy viejo puede tener un importante deterioro de la función renal y la eficacia del inhibidor SGLT2 puede haberse perdido por ese deterioro de la función renal. La otra preocupación podría ser eventos de hipotensión ortostática o depresión de volumen que llevara a caídas a esa persona. Entonces habría que ajustarlo con los otros medicamentos. Hay algunos estudios, sobre todo en japoneses, dentro de las moléculas de inhibidores SGLT2 que ellos tienen, que son moléculas distintas a las 3 tradicionales que nosotros usamos, tienen 3 adicionales y ellos tienen experiencia en población mayor con no malos resultados, pero es una población en la que habría que tener claramente precauciones.
Bueno, la siguiente pregunta. Un paciente de 57 años que está en monoterapia con metformina, 850 miligramos al día, glicemias pre de 83, post de 90, glicosilada 7,3, con un estadio renal, estadio 1, perdón, de función renal y ahora en estadio 2. Hipertensión 90-60 de tensión, con losartán 50 cada 12 y metoprolol 50 cada 12. ¿Qué se puede hacer en un paciente así para evitar que siga progresando la función renal y cómo se puede lograr volver a estadio 1? Bueno, pregunta complicada. Primero, no lleve al paciente, no genere hipotensión en el paciente. Así como es malísima la hipertensión, es malísima la hipotensión, y el riñón es un órgano al cual la hipotensión le sienta muy mal. O sea, ese nivel, ese sobretratamiento de la hipertensión en ese caso, y es un sobretratamiento, me parece a mí deleterio, no lo aconsejaría. Indudablemente, el paciente, a pesar de mostrar glicemia en ayunas normal y una postprandial normal, tiene una hemoglobina glicosilada fuera de meta para su edad, lo que querría decir que uno puede hacer algo más por esa hemoglobina glicosilada, y eso puede generar protección adicional de la complicación o del avance si es una nefropatía de origen diabético. O sea, ese paciente claramente por hemoglobina glicosilada está haciendo picos a otras horas del día. Ese paciente hay que adicionarle un medicamento, y ojalá un medicamento que tenga algún impacto sobre el deterioro de la depuración de creatinina, y desde ese punto de vista me voy por un inhibidor SGLT2. Claramente las curvas de deterioro en el estudio en Parred Outcome, las curvas de deterioro de la depuración de creatinina es muchísimo menor, o de la tasa de filtración glomerular, perdónenme, es muchísimo menor en pacientes que reciben un inhibidor SGLT2, y la pendiente de la curva varía dramáticamente. O sea, ese es un paciente muy buen candidato a un inhibidor SGLT2, corregir la hipotensión generada por los antihipertensivos, y probablemente esa normalización de la hemoglobina glicosilada más el efecto propio renoprotector que puede dar el inhibidor SGLT2 podría ser una combinación interesante. Totalmente de acuerdo. Ahora que hay que tener en cuenta también el efecto sobre presión arterial del inhibidor SGLT2. Entonces es con mayor razón hay que ajustarlo. Para estar haciendo ajustes, ¿no? Bueno, esto es una pregunta. ¿Cuál fue el rol o la intervención del médico general en cada uno de los casos, y en qué momento se remitió al especialista? Ok, Buen punto. Muy buena pregunta. Sí. Todos son para manejo de atención primaria, ¿por qué no? Sí, totalmente. El primer paciente tuvo un evento coronario, y ahí se diagnostica su enfermedad. El paciente debe estar bien direccionado desde que sale del hospital, en el sentido de que debe indicarse que debe recibir un fármaco con probada protección cardiovascular, pero ese paciente puede seguir en manejo de atención primaria, es un diabético debutante y probablemente el control puede no ser complicado. ¿El caso número 2? Existe, en el caso número 2 es un paciente que ya tiene conocido su enfermedad coronaria, está fuera de metas en todos los aspectos, hipertensión, peso, control glicémico, debe estar seguramente en un programa de PIP, por lo tanto también sería de atención primaria. De acuerdo. Y con la abuelita lo que pasa es que... La abuelita necesita mucho cariño. Mucho cariño. Ser tratada individualizadamente, sí. Y necesita un médico de base, sí, que entienda todas sus comorbilidades y qué es lo que se pretende prevenir en ella. Correcto. Eso creo que es lo más importante, y eso lo puede hacer el especialista, el médico de atención primaria, el geriatra. Creo que tenemos que hacerlo todos. Sí. Y algo muy importante es, esa pregunta nos recuerda cuándo puede intervenir el médico de cualquier nivel de atención. Es que en el mismo momento en que un paciente tiene diagnosticado un evento cardiovascular y no se conocía diabético, es momento de intervenir con un fármaco cardioprotector. De acuerdo. Si ya se conoce que lo tiene, así está en metas de glicosilada. Cuando están en metas de glicosilada, hay unas guías que son bien interesantes y dicen, si su paciente está en metas de glicosilada y tiene el efecto y tiene un evento cardiovascular, usted puede dejarlo sin el medicamento cardiovascular con un seguimiento más constante, y al más mínimo deterioro del control glicémico poner el medicamento, o de entrada
reevaluar toda la terapia para poder incluir el medicamento cardioprotector. Y eso está en las guías de nefrología. Creo que son los nefrólogos los que nos dicen eso. De hecho, un marcador de calidad de atención del paciente diabético tipo 2 es que todos los pacientes diabéticos tipo 2 estén recibiendo estatinas. Yo diría, un marcador de calidad de atención de un paciente diabético con enfermedad cardiovascular establecida es que esté recibiendo o bien un inhibidor SGLT2 o un GLP-1 agonista. Indudablemente debe hacerlo porque tiene que hablar de la calidad de la atención con fármacos que han probado que van más allá y que pueden prevenir incluso muerte cardiovascular. Correcto. Bueno, Ricardo Posada, buenas noches. También de la vida real, si formulamos inhibidores GLT2 o GLP-1, la probabilidad que no se lo entreguen al paciente o que no se lo dé continuidad a la aseguradora es muy alta. Entonces, ¿es mejor asegurar un medicamento que sí entregan? ¡Wow! Yo me le enseñaba a mis estudiantes, indudablemente, que claro que sí. O sea, garantice usted la terapia del paciente. O sea, hay que garantizarlo. No entendería por qué no le dan el inhibidor SGLT2 cuando está en nuestro plan de beneficios de salud. O sea, eso sería demandable, creería yo. O sea, no lo entendería. Entendería que le pongan más complicaciones a las GLP-1 agonistas. Pero indudablemente, si es difícil hacerle el seguimiento al paciente, si hay una cantidad de circunstancias, probablemente uno vaya a la fija. Es decir, el paciente debe ser tratado con algo y la hiperglicemia por sí misma es un evento deleterio y hay que tratar de antagonizarlo. De acuerdo. Buenas noches, indicaciones de terapia en pacientes con enfermedad renal crónica con tasas de filtración menores de 30 cc por minuto de primera línea, linagliptina, o se puede considerar un inhibidor SGLT2. En este momento no hay aprobación para el inhibidor SGLT2 con depuraciones de creatinina menor a 30. El futuro nos dirá algunas otras cosas, pero definitivamente no hay aprobación. La respuesta es para el inhibidor SGLT2, no. Las gliptinas, en general todas, la diferencia con linagliptina es que no hay que hacer ajuste a la dosis, es la misma dosis, claramente son una indicación en pacientes con insuficiencia renal crónica, estadio 4, claramente lo son. Los GLP-1 agonistas, específicamente el liraglutide, tienen aprobación hasta 15 mililitros por minuto, o sea, son otra posibilidad, e indudablemente insulina. Indudablemente insulina sigue siendo, y uno diría, pero insulina ¿cómo? Si los renales crónicos tienen más riesgo de diabetes, de hipoglucemia, y usted me está hablando del fármaco que más genera hipoglucemia. Sí, indudablemente hay que balancear el riesgo y el beneficio en el paciente individual y buscar la dosis que va a requerir, pero indudablemente en este momento serían inhibidor de PP4, insulina y GLP-1 como alternativa. Bueno, doctor Coronel nos pregunta, ¿las infecciones urinarias recurrentes sería una contraindicación o motivo para suspender el inhibidor SGLT2 en pacientes sin compromiso cardiovascular? Buena cosa, una de las medidas que debemos siempre tener en cuenta cuando vamos a usar el inhibidor SGLT2 es todo lo que sea medidas para prevención de infección. Dentro de ellas está el lavado genital después de cada micción y antes de dormir. Un paciente que ya tiene historia de infección de vías urinarias, no tiene enfermedad cardiovascular, pues yo puedo irme por medicamentos que no me vayan a complicar en ese aspecto. Puedo buscar porque tiene muchas más opciones terapéuticas. Pero básicamente cuando es un paciente con compromiso cardiovascular, se sopesa riesgo-beneficio. Y considero que en cuanto a riesgo, o mejor, en cuanto al beneficio cardiovascular, se supera al riesgo de la infección de vías urinarias. De acuerdo, con enfermedad cardiovascular. Sin enfermedad cardiovascular yo no lo intentaría, aunque es bueno resaltar que los inhibidores SGLT2 aumentan el riesgo de infección genital, más el aumento del riesgo de infección de vías urinarias en muchos estudios es muy marginal, o sea, prácticamente no hay. Pero en este caso de infección de vías urinarias recurrentes, generar una glucosuria permanente sería un factor adicional que puede favorecerla, yo no lo utilizaría. Si mi paciente no tiene eventos cardiovasculares, aquí me dejan con dudas, ¿será el inhibidor SGLT2?
o será el GLP-1. Es que hay una mezcla peligrosa ahí de letras. Vamos a tratar de contestar para ambas. Si mi paciente no tiene eventos cardiovasculares, ¿el inhibidor SGLT2 también estaría indicado como segunda opción? Sí, las guías de la ADA dan una alternativa al paciente, salgámonos de la enfermedad cardiovascular, y es a usted lo siguiente que le preocupa, el siguiente ítem que le preocupa variable del paciente, ¿cuál es? Si usted no tiene ninguna preocupación extra fuera del control glucémico, las posibilidades son todas las que hay. Si su preocupación es, no, pero es que este es un diabético que está muy obeso, pues utilice fármacos que tengan un efecto favorable o al menos neutro en cuanto al peso. Si su preocupación es, no quiero tener hipoglucemias porque mi paciente reúne estas condiciones que favorecen la hipoglucemia, indudablemente elija basado en que no quiere tener hipoglucemias. Entonces, esa sería la manera, y obviamente tienen indicación en esos casos estas dos familias o las otras familias si no hay otras indicaciones. Totalmente de acuerdo. Buenas noches, Marcela Calderón. Doctores, feliz día del médico. Gracias, Marcela. Igual para todos ustedes. En un paciente joven de 38 años de edad con diabetes diagnosticada hace un año, hipertrigliceridemia con obesidad, índice de masa de 32. Venía con metformina, linagliptina, glicosilada inicial de 8,9. En el control 9,1 de glicosilada. ¿Es candidato a la combinación propuesta inhibidores SGLT2, GLP-1? La respuesta es indudablemente sí. Este es un paciente obeso que tiene hipertrigliceridemia, que es un marcador indirecto de insulinoresistencia. Es un paciente joven. Los pacientes jóvenes tienen a futuro un riesgo alto, entre más temprano le inicia la enfermedad, entonces hay que hacerles muchas cosas. Yo diría que este paciente sería, junto a metformina, la mejor combinación, probablemente una terapia triple de fármacos. Si ese paciente no responde en hemoglobina glicosilada, lo siguiente que uno se debería preguntar es si ese paciente no es un diabético tipo LADA. Es decir, este es un diabético de 38 años que tiene hipertrigliceridemia, que también puede ser un marcador de insulinodeficiencia. Entonces uno tendría que preguntarse si esto no me está escondiendo parte de la obesidad, un paciente que sea un LADA, es decir, un paciente que tenga una diabetes autoinmune latente de presentación lenta. Es una posibilidad, entonces sería para mirarlo. Pero sería una buena opción estos dos medicamentos, de estos dos grupos de fármacos junto a metformina. Correcto, teniendo en cuenta siempre, Marcela y todos, recordemos que si vamos a hacer uso de un GLP-1 es necesario retirar el inhibidor de PP4. Es algo que no podemos olvidar porque a veces o el paciente no se da cuenta o uno mismo en el día a día de la formulación no se da cuenta y el paciente sigue consumiendo el medicamento. La idea es no tenerlos combinados. Bueno, ya por cuestión de tiempo vamos a dar por terminado el webinar. Esperamos que haya sido de su agrado, esperamos sus comentarios, cuéntenos qué temas quieren que se toquen en los próximos webinars. Sea el momento para desearles unas felices fiestas. Yo ya estoy con el espíritu. Yo pensé que un feliz día del médico. Bueno, felices fiestas también. Yo ya los felicité. Entonces, muchísimas gracias por toda su atención y los esperamos en el próximo evento de la ACE. Gracias. Que estén bien.